Vamos primero a 1 de Samuel 27. Vamos a hablar esta tarde de ¿estás en el lugar adecuado? Los 3 puntos van a ser situaciones en las que se ve envuelto David por estar donde no debía estar. La primera es, se encuentra jugando con la mentira. El segundo punto es, confunde a los enemigos. Y el tercer punto, perder la vida. Como veis, he puesto la letra bien complicada para que no la veáis bien. Tercer punto, perder la vida. No la llegó a perder, pero estuvo cerca. Estoy hablando del capítulo 27, después de que en los capítulos anteriores David haya salvado su vida por un pelo y de forma casi, voy a decir milagrosa, Dios le salva en un par de ocasiones de Saúl. Una de esas ocasiones nos cuenta cómo el ejército, Saúl junto con su ejército, los que habrían salido con él, iban por un lado de la montaña y David va por el otro rodeando la montaña. Y Dios le salva en varias ocasiones de forma milagrosa. Y en el capítulo 27, David dice, ya está, esto se acabó. ¿Por qué tengo yo que estar siempre viviendo de esta manera? ¿Por qué tengo yo que estar siempre temiendo por mi vida? En cualquier momento, Saúl me va a coger y por fin me va a matar. Y comienza muy mal este capítulo 27, porque comienza diciendo, dijo luego David en su corazón. David dijo para sí mismo, David no consulta a Dios como ha consultado en otras ocasiones. David dice directamente, mira su corazón, mira su situación y dice, esto no puede ser, esto a mí no me interesa, esta situación de estrés, depresión, yo no la quiero. Aunque Dios quiere que esté aquí, porque Dios quiere que esté aquí para darme el reino en su momento, esta situación a mí no me gusta. Y dice, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Fijaos que después de que Dios le haga escapar varias veces de la mano de Saúl, David dice, ahora yo escaparé. Esta solución va a venir de mi mano. Se levanta entonces David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. ¿Alguien sabe de qué nacionalidad era este señor? Hay una pista en el versículo 1. Me iré pues a tierra de qué. Ahora, nosotros que sabemos algo del contexto histórico de la Biblia en estos momentos, los filisteos es la gran nación a la cual aman los judíos, ¿verdad? Y los filisteos son una gran ayuda para los judíos, ¿cierto? No, al contrario, los filisteos y los judíos están siempre peleándose. El mismo David mata a algún filisteo. Claro, alguno reconocido por su altura. Eran enemigos. Pero fijaos que David, en su gran solución, en la solución que a él se le ocurre, dice, hombre, ¿con quién voy a estar yo mejor que con los filisteos? Y se va donde los filisteos. Y esta cosa de yo voy a solucionar el asunto porque se me ha ocurrido una buena idea, lo tuvieron Abraham cuando se fue de su lugar para irse a Egipto. ¿Idea buena o idea mala? Mala. Lo tuvo después Isaac cuando decidió irse a Egipto, y cuando él está saliendo de los límites de Israel, Dios le dice, no desciendas a Egipto. ¿Os acordáis de eso? Y ahora, ¿puede ser que Jacob también? Claro, ¿os suena la historia de que Jacob dice, oye, aquí hay hambre, id a la tierra de Egipto porque ahí hay comida, y en ese momento en la tierra de Egipto estaba José, ¿os acordáis? Le dice a sus hijos, ¿pero a qué hacéis mirando las caras los unos a los otros? Id a Egipto porque ahí hay comida. Y los hijos van, pasa todo lo de tal, la próxima vez que vengáis volver con vuestro hermano, todo esto. Cuando vuelven la segunda vez los hermanos y se descubre todo lo de quién es José, José manda un mensaje a su padre, a Jacob, y le dice, ven a Egipto.
vamos a ver la cita. Eso está en Génesis 42. Vamos a ver ese pasaje. Porque la idea de irte de tu lugar y estar en el sitio equivocado, a nosotros no significa que nosotros, si nos mudamos a vivir a Rentería, vamos a estar en manos del demonio. O si me cambio de piso, estoy yendo y jugando con fuego. Estar en el lugar adecuado significa estoy en el contexto adecuado, con personas, con amistades, con equipos de lo que sea, y Abraham se equivocó yéndose de su lugar. Isaac, Dios le evitó que se equivocara yéndose a Egipto. Y cuando llegamos a Jacob, fijaos cómo he dicho 40... Vamos al 46. Vamos al 46 directamente. Sale Jacob, versículo 1, 46, 1, salió Jacob con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Fijaos que con Jacob ocurre algo diferente. Cuando cuando Abraham e Isaac se quieren ir, se van. Y Dios para Isaac, Dios no para Abraham. Pero Jacob dice, seguramente acordándose de que bajar a Egipto era algo que a Dios no le gustaba. Él llega todavía a los límites de la tierra de Canaán y sacrifica a Dios, diciendo, Señor, voy a Egipto, pero yo sigo queriendo hacer lo correcto. Y Dios le responde a esta situación, y fíjate de qué manera. Habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Fijaos que el temor de bajar a Egipto está en Jacob porque sabe que sus padres lo habían hecho mal yendo a Egipto. Y cuando él tiene que tomar una decisión, lo primero que hace es consultar a Dios. Y por eso sacrifica ahí en Beerseba. David, cuando toma la decisión de irse, me voy con los filisteos. Él no consulta. Él y su grupo tenían el efod. Él podía haber consultado, pero él no consulta. Dice, esta es la solución a mi problema y va adelante con ello. Estar volviendo a 1 de Samuel, estando en tierra de los filisteos, estar en el lugar equivocado, le produce problemas a David, y estar nosotros en los contextos equivocados nos puede producir problemas. Estar con amigos que sabemos que son mala influencia. Tomar decisiones que, por ejemplo, un trabajo que sabemos que va a ser de mala influencia, un trabajo que sabemos que nos va a apartar de Dios, pasar demasiado tiempo con personas que abiertamente no quieren saber nada de Dios y pueden influenciarte. Los tres peligros, el primer peligro lo encontramos en 1 de Samuel, en el 27. Fijaos qué tiene que hacer David. Aquis, el rey filisteo, le dice dónde tiene que vivir. Él va a vivir a partir de ahora en Siclag. Muy bien, desde el 8. Estando David en Siclag, subía con sus hombres y hacían incursiones contra los gesuritas, los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y decía David, ¿decía mentiras o decía verdades? Decía mentiras. He estado en el Negev de Judá y en el Negev de Jeramel o en el Negev de los ceneos, ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gat, diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David, y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis
Creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Estar en el lugar equivocado hace que David tenga que liarse con las mentiras. Hace que él no pueda vivir de una forma abierta delante de este hombre este Aquis, al cual él se ha sujetado como siervo. Pues David va y dice a Aquis, yo soy tu siervo, tú ahora eres mi rey. Y nosotros puede ser que nos encontremos por querer jugar a una doble vida, con una doble moral, sabiendo cómo tengo que estar entre mis amigos de la calle y sabiendo cómo tengo que comportarme en la iglesia, sabiendo en la iglesia cómo tengo que hablar o cómo tengo que orar, podemos estar viviendo una segunda vida fuera, en el lugar en el cual no tenemos que estar, y eso puede ser que nos obligue a empezar con el tema de mentiras. ¿Dónde has estado? Pues haciendo lo que sea, cuando es mentira. Las mentiras dicen que tienen las patas muy cortas. Dice el refranero castellano que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Y si el mentiroso es cojo, pues más rápido todavía. Pero él se ve en un problema por el tema de las mentiras. Y joven o adulto, si tienes menos de 100 años, este es tu asunto. Porque a diario tienes que tomar decisiones de con quién estás y qué haces. Y si estás en el lugar inadecuado, puede ser que te líes con las mentiras. Vamos, segundo punto. Y observad cómo los puntos van siendo cada vez más desastrosos. Como hay aquí un clímax. David comienza con las mentiras, algo que está mal, evidentemente mal, pero no es tan grave como lo que viene ahora. El segundo punto es que cuando estás donde no debes estar, puedes confundir quiénes son tus amigos y quiénes son tus enemigos. Fijaos, lo tenemos en el capítulo 29. Capítulo 28 tenemos esta escena de Saúl con la adivina y si realmente era Samuel, si realmente no era Samuel, lo podéis ver en casa. Pero, fijaos, los filisteos juntaron todas sus fuerzas, estoy leyendo el versículo 1, los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los principales de los filisteos pasaban revista a sus compañías, de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. ¿Os dais cuenta de la locura que está ocurriendo aquí? Están los israelitas, van a pelear con los filisteos. Y cuando los jefes de los filisteos miran sus filas, dicen, espera un momento, ¿ese es David? Pero David tendría que estar en el otro lado, ¿no? ¿Qué hace aquí David? Y Aquis sale en defensa de David. Y fijaos, no es este David el rey, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días. Esto es lo que responde Aquis. Conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Y entendéis aquí la jugada, ¿no? Los filisteos dicen, no, este no puede estar aquí, porque cuando empiece la batalla, este nos va a traicionar. Y le dicen eso de que este era David, del cual decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y Aquis llama a David y le dice, vive Jehová que has sido tú recto conmigo, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vale, vamos a ponernos en el pellejo de David por un momento. ¿Qué significa para David el pueblo de Israel? Los israelitas, ¿qué son para David?
Es la nación a la cual dice, mira, los odio porque me han tratado tan mal. ¿No? ¿No los considera David pueblo suyo? Y espera, porque voy a ir más lejos. David es el rey de los israelitas, ¿no? Ah, tú dices, no, todavía. Pero Dios había dicho que él había de ser el rey. David se mete en un jaleo bastante gordo, porque, y mirando la historia fríamente, lo que le pasa es lo mejor que le tenía que pasar, porque le eximen de tener que pelear. Y por cierto, también lo voy a comentar luego, en las 3 escenas está la mano de Dios ayudando a David. Y aquí está la mano de Dios ayudando a David aquí. Pero David, estando en sus zapatos, como decís en inglés, él dice, bueno, si yo peleo contra mi pueblo, ¿podré algún día llegar a ser su rey? ¿Me aceptarían si yo peleo contra ellos? Si ellos son mis hermanos. ¿Veis dónde se ha metido David por culpa de estar en el lugar equivocado? Se ha metido en un problema muy grande. Y yo he llamado este punto confundir a los enemigos. Porque David está en un lugar que los que tenían que ser sus amigos, sus hermanos, ¿qué han llegado a ser? Sus enemigos. Y sabéis, cuando nosotros vamos dando pasos fuera de la iglesia, cuando vamos diciendo, mira, no, es que los amigos del mundo son mejores amigos que los amigos de la iglesia. Es que mira en la iglesia lo que no me dan o lo que no tengo, y mira en el mundo cómo sí me aceptan, cómo sí me siento a gusto. Al final, los enemigos van siendo los que tenían que ser tus amigos. Y aquí Dios lo resuelve de una forma maravillosa, pero para nosotros es un peligro muy grande llegar a tener a los que deberían ser nuestros amigos, llegar a considerarlos enemigos. Y si estás en esos primeros pasos, estás en un lugar muy peligroso. Porque eso es una puerta directa a abandonar la comunión de la iglesia, finalmente. Pero fijaos, esta situación viene porque los israelitas estén mal. ¿Quién estaba mal? El que estaba mal era David, ¿no? David empieza a mirar mal a su pueblo, a considerar enemigo a su pueblo, porque el que está mal es él. Cuando tú dejas de considerar a tus amados hermanos como la familia, como los amigos, con las personas con las cuales quiero comunión, lo primero que está demostrando esto es que tu corazón no es o no está donde tiene que estar. Tú puedes decir, Israel, vale, es que estoy en la iglesia y en la iglesia a veces me fallan, y estoy en el mundo, pero ¿los amigos del mundo fallan? Vale, si en la iglesia te fallan y en el mundo te fallan, lo importante es dónde estás tú. ¿Esto se entiende? En la iglesia me han fallado, pero ahí es donde tengo que estar. En la iglesia me han hecho daño, pero ese es mi lugar. En el mundo te lo van a hacer igual. Y todos los que hemos gastado ya algún par de zapatos, sabemos que en el mundo te fallan. En la iglesia no debería pasar, a veces pasa. Y a veces Dios lo usa para madurarnos. Pero tu lugar es con tus hermanos. No confundas a tus amigos con tus enemigos. Tercer punto. En Génesis 30,
siguiendo la historia, cuando a David, lamento no leer los pasajes enteros, pero creo que conocéis un poco la historia. Estoy seleccionando un poco algunos versículos. El tercer punto ocurre en el capítulo 30. Si seguimos la historia, si la continuamos, David es expulsado del ejército de los filisteos y le mandan básicamente a casa. David, vete a casa. Cuando David vuelve a casa, ¿qué encuentra? Pues fijaos cómo dice el capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Siclag, como he dicho antes, es el lugar en el cual él se había establecido. El rey Aquis le había dicho, mira, vete a Siclag, que ahí van a estar bien. Pues David y todos sus hombres se establecen en este lugar, seguramente muy contentos, porque después de estar huyendo de Saúl y no parando en un sitio quietos, por fin tienen un sitio. Y muy contentos van a Siclag, ponen su territorio, están ese año y 4 meses, que no dice la palabra de Dios, después van a este encuentro con los filisteos, con los israelitas, pasan 3 días, vuelven a su casa y su casa ha sido asolada. Todos los hombres que han ido a la guerra vuelven, no están sus madres, no están sus padres, no están sus hijos, no están sus casas, no están sus ganados, han perdido todo. ¿Qué reacción? Lo veis ahí en el versículo 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y pasa lo inevitable. David se angustia porque el pueblo hablaba de ¿qué? Si le falta, hablaba de apedrearlo, si falta algo en este cóctel de haber perdido tu casa, haber perdido tu mujer, haber perdido tus hijos, haber perdido tu ciudad, haber perdido todo, si falta algo es que te quieran matar los tuyos. ¿No es este un punto desastroso y probablemente difícil sopesar, pero probablemente de los más bajos de la vida de David? Seguramente junto con cuando Absalón se rebela y todo esto en el futuro, pero probablemente el punto más bajo. Fíjate que si tú le preguntaras a David, oye David, ¿qué prefieres? ¿Seguir huyendo de Saúl o que te pase lo que te ha pasado aquí en Siclag? ¿Qué habría dicho David? Prefiero estar 10 años huyendo de Saúl antes que lo que me ha ocurrido. Por irse de los suyos, por estar en el lugar equivocado, David llega al punto más bajo de su vida, uno de los más bajos. Lo que en principio era una solución, ¿verdad? Porque él se va a los filisteos porque esa es la solución para vivir tranquilo y vivir bien, ¿no? Pues fijaos que estar en el lugar equivocado, seguir los designios de su corazón, lo que ha hecho es que su vida haya llegado al punto de porque Dios hace aquí un milagro, si no, un punto de no retorno, un desastre. David, en el versículo 7, no he terminado el 6. El 6 dice, el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Más David, y aquí es donde David sacude la cabeza, mira a un lado y mira a otro y dice, ¿dónde estoy? ¿Cómo he llegado yo hasta aquí? ¿Cómo he llegado yo a verme en esta situación? Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David dijo, Señor, me doy cuenta que la he liado. He seguido mi corazón en vez de consultarte a ti.
he puesto mis soluciones en vez de consultarte a ti, he mentido, no lo he mencionado, pero en el primer punto, Juan, con la mentira, David arrasa pueblos enteros con mujeres, con hombres, con niños, para tapar sus mentiras. ¿Sí? Esto no lo he mencionado, pero David hace eso para tapar sus mentiras, él tiene que arrasar pueblos. Él dice, mira, Señor, ¿cómo me he encontrado aquí? Me he encontrado teniendo que mentir, me he encontrado haciéndome siervo de los enemigos, de tus enemigos, los filisteos, me he encontrado llamando a los que deberían ser mis hermanos, llamándolos enemigos, y a los que deberían ser mis enemigos, llamándolos amigos, y al final me he encontrado con que lo he perdido todo, por culpa de no estar donde tenía que estar. Y David hace lo que tenía que haber hecho 1 año y 4 meses atrás. Dice David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová. Los 3 milagros que hace Dios, en primer lugar, cuando las mentiras hace que no le pillen a David, porque era muy fácil que lo hubieran pillado, no me extiendo con esto. Segundo, confundir a los enemigos. Dios hace que los filisteos hagan que David tenga que irse. Ese es el milagro de Dios en ese momento. Y en este lugar, el milagro de Dios es que Dios le va a decir a David todo lo que tiene que hacer y cómo tiene que solucionar el asunto. Todos estos desastres por estar donde no debía estar. Si tú tienes ya tu vida hecha, puede causarte muchos problemas. Si tú estás en la juventud y tienes todavía muchas decisiones por delante y decisiones que pueden marcar tu vida con cicatrices para siempre, quizá es un poco más serio este asunto. Ya lo es a los que están en la adultez, pero jóvenes, tenéis que saber dónde estáis, tenéis que saber quiénes son vuestros amigos, quiénes son vuestros enemigos, y tenéis que saber que estar o llegar al lugar inadecuado solo trae desastres. Aunque parezca muy bonito el camino, y cuando David salió de Israel y se fue a los filisteos, todo era muy bonito. Por fin dejamos atrás eso. A veces a David casi le costó la vida, capítulo 30, porque querían apedrearlo. A David casi le costó la vida y a ti te la puede costar la vida. Solo la misericordia de Dios libró a David de que fuera apedreado, y solo la misericordia de Dios libró a David de perder y destruir todo lo que tenía a su alrededor. Su familia, sus hijos, sus casas. El lugar adecuado sabemos que no era Filistea. ¿Cuál era el lugar adecuado? Espera un momento, pero está Saúl. Tú dices, bueno, es que prefiero ir de marcha mala o marcha peor. Pues no funciona, ¿eh? Si la voluntad de Dios era que David estuviera huyendo, sufriendo por huir de Saúl, ¿cierto? Claro, espera, pero esto no nos gusta a nosotros. A nosotros nos gusta que la voluntad de Dios sea cómoda y agradable. Pero la voluntad de Dios era que él sufriera. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Esto no es muy popular, ¿eh? Pero la voluntad de Dios era que él se mantuviera firme en lo que Dios le tenía listo. Y era estar en Israel. Y cuando se acaba el libro de primero de Samuel, y todos sabemos cómo empieza el segundo libro de Samuel. Fijaos qué cosa. En la batalla a la cual no dejan participar a David, ¿vale? En la batalla en esta en la cual echan a David, dicen, David, tú no puedes pelear con nosotros. ¿Muere quién?
Saúl. ¿Vale? Y eso lo tenemos, capítulo 31, muerte de Saúl. En esa batalla muere Saúl. Pocos días después, fíjate, exactamente 3 días después, David, y recordad, sé que estoy siendo un poco confuso con la historia, pero David cuando le echan va a Siclag, ve que no está su familia, no hemos leído el 30, pero en el 30 él recupera a su familia. Cuando él vuelve con toda su familia a Siclag, 3 días después llega un hombre diciendo Saúl ha muerto. ¿Vale? Si Saúl ha muerto, ¿qué pasa ahora? David diría, espera, si el rey soy yo, si Dios me ha dicho que voy a ser rey. Fijaos, 1 año y 4 meses después de que David huya de Israel, acontece este momento tan terrible en su vida. Y 3 días después, ¿qué acontece? Uno de los días más gloriosos en su vida, que es cuando. Fíjate que David ha estado a punto de matar a Saúl un par de veces y siempre ha dicho, no, esto no es mi trabajo. Llegan cerca de él y creo que es Joab, le dice, yo lo mato. No, es que esto no es nuestro trabajo, esto es trabajo de Dios. Y 3 días después de que ocurra ese desastre en Siclag, le llegan noticias, oye, Dios ha hecho lo que tenía que hacer, es tu momento. David tenía que haber esperado, huyendo de Saúl, 1 añito. Tú dices, es que un año son 360 días. Y además si le añades 4 meses, yo no soy de matemáticas, pero 120 días, 300, 500 días aproximadamente. ¿Tenía que esperar tanto David en Israel? No era tanto, ¿eh? Pero él tenía que haber permanecido. Fueran 20 años los que tenía que estar huyendo de David, o fuera uno solo. Y Dios le enseñó a David aquí, oye, mis tiempos siempre son los perfectos. Siempre. Lo bonito de la historia, a David lo cogemos. David fue el mejor rey de Israel, ya me habéis escuchado decirlo antes. En mi opinión, David fue, el mejor rey de Israel. Pero a lo largo de su vida él tuvo manchas. Tuvo la mancha o el manchón enorme de Betsabé. Tuvo esta mancha de irse con los filisteos. Pero lo glorioso es que David siempre se levantó. Todos nosotros, vamos a meter la pata en algún momento de una forma muy gorda. Muy gorda. Quizá la han metido ya, pero todos vamos a meter la pata. Lo glorioso es que David se levantó, de haber cometido este gran error, David se levantó y siguió al Señor. Tú has cometido un error, o te has ido a donde no tenías que estar. Clama al Señor. Es tan sencillo como eso. Tan sencillo como clamar a Dios y decir, Dios, me he equivocado, pero quiero hacer las cosas bien. Lo triste no es que digan de ti, en el 1995 cometí un error, pero lo solucionó después. Lo triste es que digan, no, en el 1995 cometí un error y desde entonces no lo hemos visto. Cometió un error, pero nunca arregló las cosas. Cometió un error, se fue al mundo, pero nunca ha vuelto. Eso es lo triste. Que cometamos errores, pues los vamos a cometer. Pero Dios espera pacientemente que volvamos a Él. No hagas esperar al Señor. Y sobre todo, ten mucho cuidado dónde estás. No sea que tengas que jugar con la mentira, no sea que confundas a tus enemigos, y que quizá destruyas tu vida. Vamos a orar. Eterno Dios, Padre Celestial, gracias por los hermanos aquí reunidos esta tarde, gracias por cada uno, y Señor, ruego que
nos protejas, empezando conmigo, acabando con el último de los que están aquí esta tarde. Señor, ruego que nos guardes, nos preserves de ir, de llegar, de establecernos en un lugar que no es adecuado. Ruego mucho por los jóvenes esta mañana aquí entre nosotros, esta tarde aquí entre nosotros, Padre, que con tantas decisiones por delante, tantas tentaciones por delante, que se establezcan, que se queden entre tu pueblo, que establezcan esta tierra como la suya, esta iglesia como la suya. Claro que serán decepcionados en algún momento, pero Señor, haz que sean firmes y que entiendan que les quieres aquí y les quieres en la situación que están pasando, y que un día, más pronto de lo que ellos creen, solucionarás tú los asuntos que quizá les están agobiando. A los mayores, Señor, concédenos ser fieles hasta el último de los días, con nuestras tiendas bien firmes, sin moverlas hasta Sodoma, sin jugar con el pecado, sin jugar con el peligro, sin jugar con las tentaciones. Señor, establécenos, danos esa firmeza, y todo esto lo pido en el nombre de Cristo. Amén.